Así que muy buenos días para todas. Vamos entonces a empezar a analizar este curso de filosofía de grado 11, lo que tiene que ver con el racionalismo, pero también con el empirismo. Es importante entonces que nosotros vamos entendiendo y delimitando los alcances del conocimiento en el plano epistemológico. Cuando hablamos del plano epistemológico, fundamentalmente estamos hablando de aquellos elementos que son importantes. Ojo, y eso es muy bien, que son importantes para el acceso al conocimiento. Recuerden bien que la filosofía, en este caso, la filosofía de la modernidad van a ser con la pregunta de qué es la verdad y el conocimiento de la verdad como verdad misma. Por lo tanto, esta verdad solamente es posible conocerse desde un método. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar que hay dos métodos definidos. Uno a través de la razón, donde juega un lugar importante la duda metódica cartesiana, y otro es a través de la experiencia sensitiva, desde el cual se relaciona la filosofía del empirismo. Por lo tanto, entonces nosotros empezamos a dar cuenta de ese sistema filosófico hablando de dos autores muy importantes dentro del empirismo. Hay otros, como Berkeley, hay otros, como Hobbes, pero fundamentalmente nos interesa hablar de John Locke y de David Hume. En el caso de Locke, nos interesa mucho ahondar en la postura contractualista y en el nacimiento del Estado liberal, desde el cual él va a ser una construcción, no solamente en el campo de la filosofía política y contractual, sino también desde el plano de la epistemología. Y evidentemente tenemos a David Hume, que va a llevar a su máxima expresión el elemento metodológico del empirismo, que junto con Berkeley van a ser los máximos representantes de este empirismo. Entonces, habíamos dicho anteriormente que este empirismo va a nacer en la Inglaterra del siglo XVII y XVIII, mientras que en la Europa continental, hablamos de Francia y Alemania, está triunfando el racionalismo. Ambos, tanto empiristas como racionalistas, van a centrarse en una crítica de la forma de tener el conocimiento como fuente válida. Para los racionalistas será en este caso la razón, pero para los empiristas será en este caso la experiencia sensitiva de los sentidos. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar las diferencias en el cuadro que tenemos ahí plasmado sobre el origen y los fundamentos de estas mismas diferencias. Entonces decimos que el empirismo parte del siglo XVII y del siglo XVIII, mientras que el racionalismo se va a desarrollar propiamente en el siglo XVIII. Encontramos que el lugar de origen del empirismo va a ser fundamentalmente en las Islas Británicas, en este caso Inglaterra, Escocia, Irlanda, mientras que el racionalismo va a ser en la Europa occidental, fundamentalmente en Francia, en Bélgica y en Alemania. Dos fuentes de conocimiento muy bien definidas: para el racionalismo de la razón, para el empirismo de la experiencia, y unos métodos de conocimiento muy bien definidos. El empirismo entonces se va a enfocar en la observación, en la inducción y en el análisis de los hechos, mientras que el racionalismo lo va a hacer en la deducción. Van a tener para ello unos ideales de ciencia, en este caso la ciencia y la ciencia natural en el empirismo y las matemáticas en el racionalismo. Y por último, vamos a encontrar que la temática de análisis y de estudio va a estar bien vinculada al desarrollo de las ideas adquiridas en el campo del empirismo. Es decir, usted adquiere las ideas del elemento cognoscitivo a partir de su desarrollo de vida y a través de su experiencia sensitiva con el entorno, mientras que en el empirismo hay unas ideas innatas que funcionan a través de la conciencia. Por lo tanto, este avance de la filosofía nos va a ayudar a nosotros a ubicarnos en el pensamiento de Locke. Locke sostiene, en contra de la teoría de las ideas innatas de Descartes, que todos nuestros conocimientos tienen origen en nuestra experiencia. Y esta experiencia es tanto externa a través de los sentidos, a través de la vista, a través del tacto, del olfato, del gusto, como interna a través de la razón, es decir, a través de la construcción de pensamientos previo resultado de la experiencia de los sentidos. Para Locke, el nacer, nuestra mente es como una hoja en blanco, lo que se denomina en términos filosóficos de la época una tabla rasa, que se va llenando con experiencias. ¿Sí? Y demuestra la inexistencia de las ideas innatas, tanto teóricas como prácticas, en
en la primera y segunda parte del ensayo sobre el entendimiento humano, donde afirma que si existen ideas o principios innatos, todo el mundo las poseería, tanto los niños como los tontos. Y además todos tendríamos los mismos conocimientos. La idea de Dios, por considerarse innata, tampoco existiría. Y por lo tanto, no tenemos asegurada una certeza de verdad en las demás ideas. Es decir, no se desconoce la existencia de las ideas, se desconoce la existencia de esas realidades que han propiciado las ideas. Para ahondar un poco más en este planteamiento, vamos a encontrar que Locke hace una crítica a la demostración que Descartes realiza de las tres sustancias. Recordemos que en Descartes hay tres elementos importantes, y es el yo pensante, la materia o el mundo y Dios. Lo denominamos res cogitans y res extensa, y en este caso Dios. No acepta la idea de que se deduzcan simplemente de un razonamiento, sino que deben estar basadas en la experiencia. Pero tampoco rechaza esas cuestiones, sino que propone una idea de ellas más empírica. Respeta el cogito cartesiano, es decir, de aquella existencia que está supeditada al elemento escrutante de nuestra razón. Pienso, luego existo. Por tanto, del yo tenemos una certeza intuitiva, es decir, nosotros intuitimos nuestra propia existencia. Para demostrar la realidad extramental del mundo recurre a la causalidad. De Dios no tenemos una idea innata, pero su existencia se puede demostrar mediante la causalidad, es decir, que hay una causa que permite el desarrollo o la existencia de las cosas, porque es el creador del mundo y de nosotros. Tenemos pues certeza demostrativa, no lo vemos, pero vemos sus consecuencias como del aire. Del mundo tenemos la certeza de que es la causa de nuestras impresiones y se trata pues de una certeza sensitiva. Por lo tanto, no hace falta que veamos las cosas para poderlas sentir, para poder reconocer su existencia. El aire, por ejemplo, no se ve, pero se siente. ¿Sí? El hombre no hace falta que piense, es decir, lo vemos en los otros hombres y por lo tanto, si vemos a los otros hombres, son reflejos de lo que nosotros somos. ¿Cierto? Entonces, esto va a ser el pensamiento, a grosso modo, epistemológico del pensamiento de Locke, en tanto en su discusión con el pensamiento cartesiano. No obstante, David Hume va a llevar a un nivel mucho más avanzado y mucho más elevado el pensamiento lockeano, ¿cierto? En este caso la filosofía de Locke y la filosofía de Berkeley van a tratar de reducir a principios racionales la causalidad. Es decir, hay una asociación de ideas que el hábito y la repetición va reforzando progresivamente hasta llegar algunas de ellas a adquirir una aparente necesidad. En otras palabras, lo que entendemos es que cuando usted hace una repetición de algo, por ejemplo, la repetición de levantarse todos los días a las 6 de la mañana, cada día esa repetición, la sensación de levantarse cada día a las 6 de la mañana, en usted va a generar un hábito. Y ese hábito lo va a llevar a unas reflexiones. Si bien es cierto, estas reflexiones están en el plano de la existencia cotidiana, están supeditadas a la experiencia de los sentidos. Por lo tanto, la única verdad y la única realidad sobre cómo se adquiere o cómo se accede al conocimiento va a estar vinculada propiamente al elemento sensitivo y el conocimiento a aquellas reflexiones o pensamientos que se desprenden de la repetición del elemento sensitivo. Lo que usted sintió ayer no es lo mismo que siente hoy, pero va a quedar con unas impresiones sensibles, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted recuerda cuando se quema, ¿cierto? O cuando los que tienen bruxismo, ¿cierto? Que rozan los dientes, usted siente una sensación en su cuerpo. O sea, aquí tenemos unas impresiones sensibles, resultado de una repetición, es decir, de un encuentro constante, de una realidad que lo lleva a usted a pensar y a tener cierta sensibilidad en su cuerpo, aunque en ese momento no esté ocurriendo, ya esa impresión está ahí. Por lo tanto, las leyes científicas son solo para los casos en los que la experiencia ha probado su certeza. De ahí que nosotros hoy, para poder utilizar una vacuna, la tenemos que probar, que probar de manera repetitiva en un número de individuos, una cantidad de veces, para poder observar y determinar
que esas repeticiones van a establecer una especie de ley universal que va a decir que en individuos con esas características, estas vacunas son funcionales. Eso es un elemento empírico. Eso es un elemento de la experiencia, de la empiria, de la repetición, ¿cierto? Por lo tanto, va a dar certeza. La gente hoy se vacuna porque tiene la certeza de que esa vacuna, al haber pasado por este proceso, le va a permitir o le va a garantizar fundamentalmente un bienestar. Y ese bienestar es superar el coronavirus o evitar que se dé. Dentro de este contexto, la sustancia material o espiritual no existe. Los cuerpos no son más que grupos de sensaciones. El yo no es sino una colección de datos de la conciencia. Es lo que se denomina como el fenomenismo. Profundizando un poco más en el pensamiento de Locke, nos vamos a dar cuenta que las ideas son de orden simple o complejo y que el pensamiento como tal no agrega nada nuevo, solo une los datos de la experiencia, es decir, cada experiencia genera unos datos que al ser cruzados con el pensamiento, con otros datos, va generando un nuevo conocimiento. Por lo tanto, la única fuente del conocimiento es aquella que se percibe a través de la experiencia sensitiva. Lo que los sentidos nos dicen del mundo es lo que nos habla de la realidad del mundo. Mientras que David Hume va a hablar de unas impresiones o ideas. Esas ideas proceden de impresiones y sin impresión no hay metafísica como causalidad y subsistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Fundamentalmente que si usted no tiene una experiencia sensitiva en su cuerpo que lo lleve a reflexionar, esa reflexión en el orden metafísico no puede existir como realidad. Es decir, todo pensamiento tiene que estar fundamentado en la experiencia de los sentidos. En este caso, decir que Dios existe porque sí, no es posible. Decir que el hombre piensa porque solo piensa que existe no es posible, porque es que ese pensamiento tiene que estar vinculado en una experiencia en el mundo real, en una experiencia cotidiana. Por lo tanto, el conocimiento en estos hombres solamente va a estar supeditado a la experiencia. Su conocimiento tiene un límite y ese límite de ese conocimiento está basado en lo que sus sentidos le pueden decir a usted, de qué son las cosas y de qué es el mundo y qué le dicen los objetos. Dentro de este contexto, entonces debemos decir que las características fundamentales del empirismo, siendo muchas, vamos a presentarlas 6. Primero, el conocimiento es subjetivo. Cuando hablamos de que el conocimiento es subjetivo, es que el conocimiento está vinculado a cada ente pensante que tiene una relación directa con el mundo que le circunda, con los objetos y las cosas que le rodean. Es decir, no es lo mismo lo que usted percibe con la vista, lo que percibe un ciego. La idea que se van a hacer cada uno de estos elementos o estos objetos que son percibidos con sus sentidos va a ser completamente diferente. Por lo tanto, todas las personas no aprenden igual ni llegan a las mismas conclusiones. ¿Por qué? Porque la manera de sentir y la manera de percibir en cada individuo es completamente diferente. La experiencia es la única fuente del conocimiento. En el pensamiento de estos dos filósofos no nos podemos vincular de la experiencia, solo se conoce por la experiencia. Como cuando uno está creciendo, a uno los padres lo corrigen, ¿cierto? Y lo corrigen de dos maneras. Con un reconocimiento público, con una fiesta o con un castigo. Si usted hace bien las cosas, lo felicitan y todo el mundo lo mima y le da besos y lo carga y le hace sentir bienestar. Pero si lo hace mal, le señalan el mal y le castiga. Entonces, nosotros vamos aprendiendo desde esta perspectiva, obviamente, del empirismo, vamos aprendiendo a partir de ese contacto con la experiencia. Un tercer elemento que va en una postura contraria completamente al racionalismo es el hecho de que hay una serie de ideas, que son unas ideas innatas, que nacen con el hombre, que están vinculadas a su conciencia. En el empirismo, pues usted nace con una mente en blanco en la cual se van construyendo todos aquellos saberes sobre los cuales ustedes va a depositar su proyecto de vida y va a construir su propio mundo y su propia realidad. Debido a que pensamos y sentimos de manera diferente, entonces vamos a tener que concluir como cuarto elemento que el conocimiento humano fundamentalmente es un conocimiento limitado, porque está vinculado a la experiencia sensitiva de cada uno de los individuos que se relacionan con los objetos y que a partir de ahí pueden sacar sus conclusiones. El quinto elemento es la negación del valor objetivo de los conceptos universales. En otras palabras, el concepto de Dios, que es un concepto universal, no tiene el mismo valor en Oriente Medio, en Asia, que en Colombia.
Acá nosotros hablamos mucho de Dios, pero tenemos un mayor respeto por la Virgen María. En Oriente Medio reconocen a Jesucristo, por el concepto de Dios cambia diametralmente. Y en Asia, el concepto de Dios no es concebido como el que nosotros tenemos. Por lo tanto, el conocimiento no es universal, solo aquel que es posible a través de las leyes que están sujetas a experimentación y comprobación científica. Sin embargo, hay unas ideas generales que ha construido la humanidad que se encuentran en conceptos que están supeditados a la experiencia. Por ejemplo, la paz en todo el mundo es una paz igual, que se entiende como una ausencia de conflicto. Y finalmente, el método experimental y la ciencia empírica. Es un elemento muy importante porque la ciencia se va a construir sobre la base de experimentos. De la medida que esos experimentos van generando los mismos resultados, va a ser una comprobación de que lo que se ha planteado y lo que se ha descubierto o lo que se ha formulado como una ley universal es funcional. ¿Por qué es funcional? Porque ha sido sometido a la experimentación. Entendiendo esto, entonces, quisiera que reflexionáramos un poco más sobre las ideas en el pensamiento lockeano. Y aquí vamos a encontrar que las ideas son de dos tipos, unas simples y otras complejas. Lo importante de las ideas simples es que se combinan con el entendimiento para generar ideas complejas, ¿cierto? Estas ideas simples provienen de la sensación, es decir, de la experiencia externa, mientras que las ideas complejas provienen del entendimiento, pero que a su vez pasan por el proceso de ideas simples desde una experiencia interna, ¿cierto? Es como el olor que tenemos de la naranja y es el sabor que tenemos de la naranja. Vamos a mirar esto un poco más definido en otro cuadro. Aquí, por ejemplo, vamos a intentar entender las percepciones. Si son ideas, en el caso lockeano, son percepciones en el caso de Hume. Entonces vamos a encontrar que hay percepciones que tienen una intensidad, ¿cierto? Y estas percepciones tienen, según la intensidad, dos tipos de impresiones, ¿cierto? Tenemos las impresiones, que son sensaciones intensas y nítidas, como por ejemplo el frío, pero tenemos las ideas, ¿cierto? Que son menos nítidas que las impresiones, pero son recuerdo del frío que pasé. Aquí nosotros vamos a encontrar una superación del pensamiento de Locke en la diapositiva anterior. Mire que tenemos una sensación externa y tenemos una sensación que es la reflexión interna, sobre la cual se construye la idea simple, ¿cierto? Igual, el origen de las percepciones. El origen puede ser del tipo de sensación o del tipo de reflexión. ¿Qué es del tipo de sensación? Sencillo. Son aquellas que proceden de los sentidos, por ejemplo, como la misma sensación de frío, ¿cierto? Y aquí tenemos un ejemplo al olor de un pastel, ¿cierto? Es decir, esto es una sensación, o sea, nuestros sentidos captan el olor del pastel. Pero también las tenemos fundamentalmente del elemento reflexivo, es decir, que son estados mentales exclusivamente. Y en los estados mentales, por ejemplo, tenemos el miedo a la oscuridad, ¿cierto? Es decir, la oscuridad no puede ser percibida, porque cuando usted duerme, está en oscuridad absoluta. Usted cierra los ojos y queda en oscuridad. No se duerme inmediatamente, pero no le tiene miedo al sueño, pero sí a la oscuridad. Por lo tanto, es una reflexión, ¿sí? Y luego tenemos las percepciones sobre la base de la composición, que puede ser simple o compleja. Es decir, si es simple, no admite separación ni distinción. El sabor de la naranja solamente corresponde a la naranja. Pero cuando es compleja, cuando se puede descomponer en percepciones más simples. Entonces, por ejemplo, la percepción de una naranja, ¿cierto? El color de una naranja que puede ser ácida, una naranja que puede ser dulce, ¿cierto? Una naranja grande o pequeña. Dentro de este contexto, entonces, ya tenemos algunos elementos que son importantes para evaluar en la segunda entrega. Y del racionalismo podremos mirar Descartes y los errores de las filosofías anteriores al cartesianismo, la regla cartesiana de la evidencia, el alcance de la duda cartesiana, lo que significa la existencia del yo pensante, la concepción de Dios en Descartes, la sustancia según Spinoza. Spinoza es la forma más elevada de moralidad y Leibniz y las implicaciones de la existencia. A estas cuestiones a evaluar las encontramos en los diferentes PDFs sobre los cuales hemos hecho las grabaciones similares a esta, donde podemos repasar y en los documentos que se han entregado, donde ustedes van a encontrar, pero seguramente
la respuesta a este tipo de elementos, que también se encuentran en los videos que se les han sugerido para el desarrollo de la clase. Y en segunda instancia, lo que se va a hablar del empirismo será la teoría del contrato social sobre el Estado y el poder, Hobbes y el estado natural del ser humano, Locke, el Estado ante todo y lo que es la sustancia, el materialismo y qué es lo que fue el materialismo, y en Hume vamos a retomar lo que son las impresiones, la teoría de la causalidad y los juicios morales. Dentro de este contexto, entonces, sí es muy importante que nosotros vamos avanzando y vamos dando cuenta de los elementos que son para nosotros importantes en el desarrollo del pensamiento filosófico y que finalmente nos tienen que llevar a una reflexión sobre cómo aprende el hombre. Hoy, en plena modernidad o posmodernidad, eh, no hay una postura estrictamente ligada al empirismo o estrictamente ligada al racionalismo. Hoy nosotros aprendemos de diferentes maneras. La psicología del desarrollo y del comportamiento, la misma pedagogía, las ciencias de la educación, las ciencias didácticas han enseñado que hay varios tipos de inteligencia y que las personas aprenden de diferentes modos y que el conocimiento está ahí, en el siglo XXI, que es el siglo de la sociedad de la información y la comunicación. La sociedad sabe que la información está planteada en su mundo a su alrededor. Dentro de este contexto, lo que nos tenemos que preguntar es cómo aprendemos nosotros como individuos sociales y hasta dónde este aprendizaje realmente nos ayuda a concretar nuestro proyecto de vida y a la construcción de una mejor sociedad. Gracias por su atención. Quedo atento a las dudas de los comentarios. Por favor, comenten este video para que nosotros podamos ir avanzando en la evaluación del segundo periodo, fundamentalmente lo que tiene que ver con la segunda entrega. Les deseo un excelente resto de semana y mucha paz.